Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy tenemos una entrevista doble aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hablo con Pablo Vázquez y Pau Bañón, los integrantes de Enso Movers y con quien colaboro en nuestro programa Protocolo Bambú para mejorar la movilidad. Mucha gente ha logrado mejoras importantes de movilidad con Protocolo Bambú, pero es verdad que es bastante exigente y una novedad que acabamos de liberar es la versión que llamamos Baby Bambú, que puede ser un paso previo al Protocolo Bambú para los que se están iniciando o también para las personas que completan Protocolo Bambú y que quieren algo más sencillo para mantener la movilidad ganada. Recordemos que en el caso de la movilidad, como en casi cualquier capacidad física, es mucho más fácil mantener que ganar. Mejorar tu fuerza, tu masa muscular, tu resistencia aeróbica, tu movilidad lleva tiempo, lleva esfuerzo, hay que incluir más volumen de entrenamiento, pero una vez que llegas a un nivel adecuado, vamos a decir, puedes mantener ese nivel con una dedicación mucho menor. Y otra opción es seguir con la versión, entre comillas, original del Protocolo Bambú y usar alguna sesión de Baby Bambú, pues cuando viajas, cuando estás fuera o cuando no tienes acceso al material que requiere el Protocolo Bambú, que tampoco es mucho, pero sí necesitas algo de peso y algún elemento más, mientras que Baby Bambú apenas necesita nada, más allá de una silla, algo para elevar un pie, por lo que puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier parte. Si ya estás dentro de Protocolo Bambú, te va a llegar un email para acceder a Baby Bambú, que aparecerá como un programa adicional en tu página. Y si no estás todavía en Protocolo Bambú, te puedes sumar en fitnessrevolucionario.com/bambú. Repito, fitnessrevolucionario.com/bambú. Pasando de nuevo a la entrevista de hoy, no hablamos de movilidad como tal, pero sí de algo muy relacionado, que es la rehabilitación de lesiones en general y de lesiones de rodilla en particular. Uno de los beneficios de tener buena movilidad es que reduces el riesgo de lesión. Recordemos que uno de los aspectos que persigue este enfoque de movilidad es mejorar la fuerza al final del rango de movimiento, que es precisamente donde se producen muchas lesiones. Y al mejorar el control funcional sobre todo el rango de movimiento, no solo mejoramos el rendimiento deportivo, sino que se reduce el riesgo de lesión. En el episodio de hoy hablaremos en primer lugar sobre algunos mitos o errores que se siguen cometiendo en las lesiones en general, como la inmovilización o la aplicación de hielo, algunas falsas creencias en el caso de la rodilla, como que es malo que la rodilla pase la punta del pie o que es malo hacer sentadillas profundas. Hablamos también de algunos ejercicios interesantes para rehabilitar las rodillas después de una lesión o simplemente en el caso de personas que tienen molestias en estas articulaciones. Por desgracia, muchas personas que notan molestias al hacer sentadillas reciben el mensaje de que no hagan sentadillas y en la mayoría de casos esto es un error porque si dejas de usar un movimiento lo vas a perder, se va a atrofiar la musculatura y el tejido conectivo que participa en ese movimiento y lo único que vas a lograr es acelerar la incapacidad. La solución en la mayoría de los casos es intentar recuperar ese movimiento de manera gradual, fortaleciendo poco a poco todas esas estructuras y es de lo que vamos a hablar en esta charla, entre otras muchas cosas. Dicho esto, recuerda que si tienes una lesión debes consultar con un buen profesional, uno actualizado, pero tener el conocimiento que damos en esta charla te va a ayudar mucho en tu proceso de recuperación. Y sin más, damos la bienvenida a Pablo Vázquez y a Pau Bañón. Bienvenidos de nuevo al podcast, chicos. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, Marcos. ¿Qué tal? Muy bien, un placer como siempre volver a hablar con vosotros. La última vez que estuvisteis hace ya casi 2 años, estaba mirando antes. Hace casi 2 años. Pasa el tiempo rápido. Sí. Y ahí nos centramos en cómo mejorar la movilidad, ¿no? Y hoy tocamos un tema que está muy relacionado, como estábamos comentando ahora, pero distinto, que es el tema de la rehabilitación de lesiones en general y después nos vamos a centrar en el caso de la rodilla. Uh-huh. Y para empezar podemos hablar de algunos mitos o de los errores que se cometían antes, ¿no? Y yo destacaría 2, que son la inmovilización o el reposo por un lado, que creo que se sigue cometiendo en muchos casos, y después la aplicación exagerada de hielo, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia más reciente sobre estos temas? Empezando, si queréis, por el tema del reposo. Pues que es problemático en varios puntos. No solo hay evidencia de retraso en la recuperación por este punto, sino incluso en cómo fisiológicamente se construyen los tejidos en presencia o no de estímulos. Es decir, si tú haces reposo durante la recuperación de una lesión, se ha observado que la regeneración de las fibras no se crean de la misma manera. La disposición de las mismas, me refiero en el espacio. Cuando tú tienes, por ejemplo, digamos, un tendón que está lesionado, este tendón, si se recupera en ausencia de fuerzas, la disposición de las fibras es digamos, aleatoria, ¿no? Como un entramado, como una bola entramada de fibras colágeno que no corresponden con la forma en el espacio que tendrían en presencia de fuerzas. Cuando se rehabilita en presencia de fuerzas, estas fibras se colocan de manera paralela
de manera coherente a la función de un tendón, ¿no? Que es sustentar fuerzas de tracción en los dos sentidos, ¿no? En origen y sección. Entonces, bueno, parece que la evidencia es rotundamente clara en cuanto a que hay una diferencia fisiológica en recuperar con ausencia de fuerzas o con el caso opuesto. Eso por ahí. Pero luego lo que decía, el punto principal, más que la fisiología, porque muchas veces la fisiología puede apuntar a cierta dirección y luego la realidad en otra, entonces al final nos tenemos que quedar con la realidad. Y la realidad en este caso es coherente con la fisiología. La recuperación es más temprana si la hacemos de una manera activa. Y eso es claro. Y no solo más temprana, sino también más duradera, ¿no? El sentido de que hay menos riesgo de que se vuelva a repetir esa lesión. Sí. De hecho, todo esto entraremos ahora a lo largo de este capítulo. Tiene diferentes aspectos que es importante hablar de ellos, sobre el por qué esta recuperación es más temprana, porque tiene un aspecto que es del tejido, pero tiene un aspecto neurológico respecto a la sensibilidad de la zona, como la aplicación de fuerzas influye en la vascularización de los tejidos y demás. Pero creo que es muy importante poner el marco general, y es que venimos de un marco en el cual la medicina nos ha dicho que el cuerpo es relativamente estático, en el que si el cuerpo sabe lo que hace y el cuerpo, si tú no lo tocas, el cuerpo se mantiene igual o sabe cómo recuperar. Y cada vez sabemos que eso no es así, que si tú no haces ejercicio, si no te cuidas, el cuerpo no se mantiene estático, la entropía empieza a jugar su papel y vamos cuesta abajo sin freno. Pues a la hora de recuperar es similar. Y a la hora de crecer, incluso, nosotros no crecemos únicamente porque estamos diseñados para crecer así. O sea, las direcciones de fuerzas que ejercemos sobre los diferentes tejidos a medida que crecemos dirigen el crecimiento y dirigen la formación de los huesos y demás. Y si tú eres una célula y estás en tu matriz de tejido, tú no sabes lo que es arriba o abajo, tú no sabes que estás dentro de un tendón, que vas a tener que dentro de 3 meses, cuando un médico te dé un papelito, vas a poder decir, ahora tengo que hacer tengo que gestionar fuerza en esta dirección. No sabes nada. Entonces tú tienes que generar una molécula, porque hay todo un sistema de inflamación y recuperación, y dices, pues yo la suelto aquí. Y la sueltas como cae. Entonces, necesitas que el mundo externo te dé un input. Y ese input son fuerzas. Y esas fuerzas, literalmente, alinean esa molécula que tú has depositado como célula y va haciendo que en el caso de una lesión, de un daño como de un tendón o de una ruptura muscular, que esa fibra, ese nuevo tejido no se genere en forma de un cuerpo calloso, como decía Pablo, una matriz amorfa, sino que se alinee, y eso hace que luego la recuperación a corto y a largo plazo pues sea mucho menor, porque muchas veces cuando te dicen, bueno, se acabó el periodo de descanso, ahora toca recuperar, eso te lo saltas. Lo que estás haciendo es unir directamente el hecho de que ese tejido que se deposita en primera instancia sea ya el tejido útil que vas a tener que utilizar. Y además, ese nuevo tejido es mucho más resistente que un cuerpo calloso amorfo, que no ha crecido para gestionar fuerzas. Claro, o sea, hay que entender que las fuerzas que aplicamos sobre un tejido son información para ese tejido, ¿no? Le estamos diciendo cómo crecer, dónde fortalecerse, y si no hay aplicación de fuerza, el mensaje que recibe el tejido es que no tiene por qué fortalecerse, ¿no? Y eso, como decía antes, no solo va a ralentizar la recuperación, sino que va a aumentar el riesgo de que se repita esa lesión. De hecho, el mejor predictor de lesiones futuras es lesiones pasadas, y sobre todo lesiones pasadas que no se han rehabilitado bien, claro, porque una lesión, en el fondo, normalmente es una manifestación de una debilidad en una zona. Y si no fortaleces esa zona en la rehabilitación, pues el riesgo de reincidencia es muy alto, ¿no? Y en el caso del hielo, algo parecido. Hablabas antes de ese proceso de inflamación tras la lesión, que en este caso no es mala, esa inflamación es necesaria, de hecho, y si la frenamos demasiado, pues la regeneración no será óptima seguramente, ¿no? Claro, es que el hielo viene también de otro paradigma, que es que la inflamación es mala. Es la confusión entre la sintomatología y el problema a largo plazo, ¿no? Entonces, generalmente tú dices, esto me duele porque está inflamado. Si quito la inflamación, deja de dolerme, problema resuelto. Pero esto es una solución a cortísimo plazo. En realidad lo que sucede es, tú tienes un daño, evolutivamente has desarrollado un proceso inflamatorio que tiene un motivo de ser, que es, lo primero, el dolor te está diciendo, no lo muevas o muévelo en un rango limitado, te está diciendo, cuidado que hay algo. Especialmente si lo dejas totalmente quieto, se inflama una barbaridad. Ahora hablaremos de eso, sobre cómo el movimiento ayuda a reducir la inflamación. Pero además la inflamación per se tiene el aumento en la temperatura,
Y es todo un conjunto de procesos que favorecen el crecimiento de tejido nuevo en esa zona. Literalmente es pequeño entorno en el cual tu cuerpo está diciendo, aquí hay que reparar, aquí hay que activar diferentes enzimas, diferentes proteínas y más para que se activen los procesos de reparación. Si tú inhibes ese proceso, aunque en el corto plazo, ya sea por hielo o mediante antiinflamatorios orales o mediante compresión, literalmente estás inhibiendo la recuperación de esa zona. Estás aliviando los problemas a corto plazo, pero a medio plazo estás retrasando tu recuperación. Así es, no tiene mucho sentido evolutivo e incluso a nivel científico, el inventor de este método RICE, ¿no? De Rest, Ice, Compression, Elevation, que fue el doctor Mirkin, si no recuerdo mal, reconoció que a la luz de la evidencia, pues oye, se había equivocado, ¿no? Que le honra, que muchos investigadores que popularizan algo, aunque después haya evidencia que lo contradiga, pues lo defienden a muerte. Claro, a capa y espada, ¿no? Y en este caso dijo, oye, pues que estaba equivocado en estos puntos, rescatemos lo positivo, o sea, la compresión y elevación parece que tiene sentido. Ahora se habla del peace and love, ¿no? Que luego podemos hablar de este nuevo enfoque, pero claramente hay que tener cuidado con el reposo y con el hielo. Y como todo, no es binario. Evidentemente, en la fase aguda de la lesión no vas a poder moverte y puede que tenga sentido aplicar un poco de hielo puntual, ¿no? Que ayuda a regular la inflamación, pero son cosas a usar con cuidado y no aspectos centrales de la recuperación como se pensaba antes. Es un error sistemáticamente. Luego hay contextos en los cuales puede ser interesante. Por ejemplo, yo he encontrado muchos casos en los que he tenido que recomendar a la gente tomar antiinflamatorios o ponerse hielo porque funcionalmente tienen una vida y tienen que ir a trabajar y no pueden convivir con la situación o a nivel deportivo. Tienen una performance deportiva y tienen que rendir, el partido es importante y pues bueno, estás anteponiendo eso a la salud en este instante. Es lo que hay. Pero tienes que tener claro que eso es lo que estás haciendo, que estás anteponiendo el realizar una actividad por motivos externos a tu salud. Si quieres optimizar la recuperación, yo en la inmensa mayoría de los casos te recomiendo no utilizar el hielo, si puedes evitarlo. Sí, o sea, son herramientas que podemos usar según el contexto, pero entendiendo que no deberían ser la parte central tras una lesión como eran antes, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tengan su uso, pero haciendo ese análisis coste-beneficio en cada caso. Rompería una lanza a favor del protocolo clásico en un sentido. Y es que es verdad que hacer las cosas de una manera más eficaz conlleva más conocimiento y más atención al proceso. El proceso de descanso requiere menos implicación del paciente, ¿no? No solo por la persona afectada, que totalmente, sino por la persona que prescribe también. Es mucho más sencillo como sistema promover algo que hace que yo no tengo un rol indispensable en el proceso de recuperación, te digo que descanses, tomas antiinflamatorios y tal, que tener que estar ahí viendo cuál es el umbral de tolerancia que tiene esta persona, cuál es la cantidad de estímulo que debo prescribirle. Y hay que supervisar, porque no vaya a ser que esa persona no tenga una buena ruta de feedback interna y no sepa calibrar bien estas cargas. En fin, eso hay que ponerlo encima de la mesa. Sí, digamos que el reposo es la solución fácil, ¿no? Como dicen, ningún médico ha tenido problemas por recomendar reposo. Sin embargo, si propone, trabaja usted fuerzas, no sé qué, y tiene una lesión o agrava la lesión, que también puede ocurrir, por supuesto, pues ahí hay un problema. Total. Entonces el reposo es como la solución fácil y menos problemática, ¿no? Pero evidentemente, como estamos diciendo, no es lo ideal. Yo creo que ayuda a entender las lesiones como el resultado de que la carga aplicada a un tejido ha sido mayor que la capacidad de ese tejido o que la tolerancia, ¿no? Y por tanto, el trabajo de fuerza, pasando a un paso previo, el trabajo de fuerza previene las lesiones porque aumenta la capacidad de los tejidos, ¿no? De los músculos, de los huesos, de los tendones. Sí. Y lo que ocurre con la lesión es que el tejido se daña y por tanto se reduce mucho su capacidad de tolerar cargas y la rehabilitación lo que busca es recuperar la capacidad de ese tejido lo antes posible, ¿no? Y por tanto, entendiendo esto, es evidente que el trabajo de fuerza es clave para lograr la recuperación. Pero, pues de nuevo, no es lo mismo entrenar fuerza para prevenir que fuerza como parte de la rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los principales cambios de enfoque de ese trabajo de fuerza al aplicarlo a la rehabilitación? Pues lo cierto es que a nivel de enfoque, exactamente el mismo, porque no hay ninguna diferencia. Es trabaja fuerza, entendida como porcentaje de la carga máxima que soportan esas estructuras. ¿Qué sucede en una lesión? Que la capacidad máxima de esas estructuras ha sido dramáticamente reducida. Entonces, tienes que trabajarlo siendo consciente de eso. Es decir, vale, yo aquí podía levantar X, ahora puedo levantar un 10% de X. Estupendo. Y a lo mejor ese poquito literalmente es movilizar. En el primer momento de que sucede la lesión,
Lo mejor que puedes hacer, por diferentes motivos, uno, para evitar que se inflame demasiado y para desensitivizar la zona un poquito, o para evitar las sobresensitivizaciones, movilizar. Es la primera y mejor herramienta que podemos recomendar para cualquier tipo de lesión aguda del estilo deportiva. Movilízalo. En el grado de lo que te deja la lesión. Claro. Ojo, puede ser una lesión súper aguda, vamos a decir, de rodilla o de tobillo, pero a lo mejor puedes mover el dedo meñique. No sé si me explico. Algo habrá que puedas incidir por pequeñito que Y sea. puedes moverlo. Y esa es la dosis. A lo mejor 5 o 10 grados. Empieza moviéndolo 5 o 10 grados. Empieza moviéndolo de pie, tumbado, con la pierna hacia arriba, en diferentes ángulos, poquito a poquito, y muévelo de forma constante. Esto, por un lado, va a reducir la inflamación, porque las fuerzas de compresión y descompresión que se generan cuando tú movilizas un tejido favorecen el intercambio de fluidos, de sangre, de linfa, y hace que esa inflamación literalmente se reduzca. Y por otro lado, da feedback al sistema nervioso de qué está dañado y qué no. Es decir, cuando tú haces vamos a decir, un esguince de rodilla, al principio tu sistema nervioso no sabe qué ha pasado, evidentemente, y dice, por si acaso, bloqueamos la rodilla. Pulsamos el botón de inflamar y de dolor y ya está. Entonces, tu trabajo en los primeros días, sobre todo, es buscar qué ángulos y qué planos de fuerza están dañados y cuáles no. Y si lo exploras con cuidado, verás que en la mayoría del rango vas a estar bien, pero vas a decir, uy, a partir de los 90 grados de flexión está muy mal. O rotaciones externas, fatal. Pero todo el otro rango tienes que, digámoslo así, demostrarle a tu cuerpo que está bien. Y para eso lo único que tienes que hacer es movilizar muy poquito a poco y muy suave buscando el rango. Y esto es un poquito la continuación de cuando te lo haces y estás en caliente no notas nada. Y cuando te enfría pues, vas a ver que está mal. Bueno, no dejes que se enfríe del todo. Muévelo poquito a poquito. Y sobre todo, ten muy claro cómo van a ser los pasos. Generalmente te vas a hacer la lesión, se va a inflamar a las horas. Al día siguiente por la mañana va a ser el peor momento, va a estar inflamadísimo, no vas a poder mover nada. Tenlo claro, vale, levántate, muévelo muy poquito a poquito, vas a ver que a las hora, 2 horas, un poquito más. A las 24 horas puedes empezar a poner a lo mejor un poquito de carga, dependiendo del rango, del ángulo. Entonces, la movilización yo diría que es el número 1. Y una vez que la movilización ya tienes descubierto cuál es el espectro en el cual te puedes mover, igual que el entrenamiento de fuerza. Rango en el que puedes moverte, poquito a poquito, añadir carga. Y ir aumentando carga y rango conforme te permita lesión, con cierto umbral de molestia va a haber, por supuesto, pero manteniéndolo bajito. Eso es. Yo sacaría otro punto, coherente totalmente con lo que dice Pau, el marco de gestión de fuerzas aplica para la optimización de los tejidos, pero también para la recuperación de los tejidos, es exactamente el mismo, la fisiología es la misma. Cambia la cantidad de carga que el tejido puede asumir, pero hay otra característica que también cambia cuando tenemos una lesión, y es que vamos a decir que para lograr una adaptación de tipo positiva en un tejido, tú tienes un umbral con una franja superior y una franja inferior de cargas, de cantidad de estímulo, ¿no? Digamos, yo tengo un estímulo al que tengo que llegar para que empiecen a generarse adaptaciones en ese tejido. Esa sería la cantidad mínima de estímulo. Luego hay una cantidad techo, de la cual si te pasas, empiezas a generar degeneración en el tejido, ¿ok? Entonces, hay esos dos números, hay un umbral ahí en medio, que es donde normalmente se generan esas adaptaciones de tipo positivo en general. Cuando tienes una lesión en un tejido, ese umbral, no solo los números absolutos bajan, sino que se estrecha. Se estrecha muchísimo entre sí. Acertar con la dosis adecuada es más complicado. Por eso se entiende de una manera mucho más sensible. Yo creo que es parte por lo que se entiende de una manera tan diferente en la rehabilitación al trabajo de fuerza. Porque es como que la receta es más complicada. Sí, pero es más complicada, pero no es diferente. Es el mismo sistema de receta, solo que la dosis tiene que ser mucho más baja y la dosis tiene que ser mucho más precisa. Mucho más precisa. Y también puede haber particularidades en función del tejido dañado, ¿no? Si es únicamente el músculo, si hay huesos, si hay tendones, si hay también nervios afectados. Totalmente. ¿Consideráis algún aspecto a tener en cuenta aquí en función de esto? Sí, la experiencia que hemos tenido con el tema de nervios es desfavorable. Es el escenario en el que hemos visto que el peor en términos de que podamos tener un impacto positivo con el trabajo para su recuperación. O sea, no el peor en términos de cuán gorda es la lesión. O sea, generalmente, a no ser, no han caído en nuestras manos lesiones nerviosas hipergraves, hipergraves, pero las típicas lesiones de tipo nervioso suelen tener una recuperación al final
decente, excepto aquellas que son más periódicas, la gente con ciática y tal, suelen convivir con el problema en el largo plazo y eso es una realidad. Y el trabajo, el movimiento, no hemos visto que tenga tanta correlación con la recuperación de este tipo de lesiones. Y la bibliografía que hemos consultado al respecto es coherente con este análisis, pero el resto de lesiones de tejidos, todas, con sus más y sus menos y sus timings diferentes, evidentemente cada uno tiene unos tiempos, todas se ven claramente beneficiadas por el trabajo activo. También esto, quizá entendiéndolo en el marco de que huesos, tendones, musculatura, ligamentos, son estructuras diseñadas para gestionar fuerzas. Sí. Un nervio no. Un nervio, si se irrita porque se chafa o se rompe por un tirón o lo que sea, lo que quiere muchas veces es que lo dejes en paz para que las conexiones neuronales vayan creciendo y vuelvan a alinearse. Y eso lleva su tiempo. Quizá podríamos hablar de cómo identificar cada una de estas cosas. Bien. De cómo sé si mi lesión va por nervio, por tendón, porque mucha gente tiene dudas. Lo primero, pensar en cómo ha sucedido la lesión, ¿vale? O sea, si estabas levantando peso y has notado que el músculo ha hecho clac, pues lo más normal es que sea una rotura muscular. Si es porque una articulación se ha retorcido, puede ser que sea a nivel ligamentoso generalmente o de cápsula articular. Si es más bien en la inserción de la musculatura, que puedes seguir la musculatura y donde ya llega casi la articulación, notas que se inflama, que es un dolor un poquito más que ha crecido de forma crónica o después de un uso puntual, suele ser más tendinoso. A nivel nervioso se suele notar más eléctrico o como acartonado, suele ser difuso, si es muy largo puede incluso abarcar varias articulaciones que no están conectadas por ninguna estructura muscular. Y las roturas musculares se suelen notar como si fuesen agujetas súper heavies que no se van. Instantáneas y que no se van. Estilo, 5 días después sigo teniendo agujetas. Seguramente no son agujetas. Y las capsulares se suelen notar porque suelen notar la articulación per se. Y ya digo, y las tendinosas suelen ser que las puedes tocar a final de... Puedes tocarlas generalmente. Buscas el tendón, aprietas y suele haber una inflamación aguda, localizada al final de una musculatura. Yo hay una ligera corrección y es que no es lo mejor lo que está diciendo Pau. Lo mejor es que si la lesión es aguda, lo mejor es que el diagnóstico te lo haga un profesional especializado, que siempre va a ser mejor que nosotros mismos. Entonces vas a un fisio o un doctor especializado y te hace un diagnóstico preciso, que incluso el mainstream de estos ámbitos hace un buen papel, por norma general, en términos de diagnóstico de lesiones. No suele ser malos en el diagnóstico. Sí. O sea, como disclaimer general, consulta con un buen profesional, ¿no? Lo mencionaré también en la introducción. Sí. Pero también es verdad que en algunos casos la visita a un traumatólogo termina con una radiografía y un diagnóstico a partir de esa imagen. Sí. Y esto, sobre todo, si hablamos de dolor crónico, es peligroso, ¿no? Antiguamente se pensaba que el dolor es un reflejo directo del daño. Hoy sabemos que esto es mucho más complicado, especialmente, insisto, si hablamos de dolor crónico y que puede haber daño sin dolor y dolor sin daño. Y fiarse únicamente de una prueba de imagen puede llevar a un mal diagnóstico y hay que prestar mucha atención a esas sensaciones también, a lo que puedes hacer y lo que no, y no solo a la imagen, ¿no? Totalmente. Y con el extra de que es tu problema, no es el problema de los profesionales médicos, que la mayoría harán lo posible que esté en su mano para ayudarte dentro de su jornada laboral y dentro del commit, dentro de la predisposición que le pongan a nivel profesional, no a nivel personal. Nadie se va a mojar como tú mismo para tu problema y esto es algo que le va a resonar pues especialmente a toda la gente que tiene problemas relativamente serios y no han encontrado la tecla para con ellos, que muchas veces te sientes muy solo en estos procesos. Entonces, dentro de que, desde luego, disclaimer, profesionales, hay que ir a profesionales para asesorarnos, la labor de aprender nosotros mismos, informarnos nosotros mismos, a entender un poco más los procesos de nuestro cuerpo, etcétera, es un set que nunca sobra. Nunca sobra. Desde luego. La mayoría de los daños que suceden a nivel musculoesquelético cuando hacemos deporte no se van a poder ver en una radiografía, porque van a ser daños capsulares, van a ser tendinosos, musculares. Y el típico, vale, de hacer una radiografía y lo vemos, en el 80% de los casos te van a decir, bueno, pues aquí no hay nada, te vamos a mandar a hacer una resonancia magnética que te manden dentro de 3 meses, cuando ya la lesión ya no tiene nada que hacer. Entonces recomiendo a la gente que si se encuentra en esa situación, que busque algún profesional, que generalmente son fisioterapeutas privados, por ejemplo, que te pueden asesorar y guiar en el proceso de la forma más temprana posible, porque las lesiones son muy sensibles a nivel temporal. Necesitan actuar muy rápido y necesita que el programa cambie muy rápidamente
a lo largo de los días, en los primeros días de la primera semana, tienes que actuar muy rápido. Entonces, conseguir lo antes posible un profesional que te guíe y te acompañe es de lo mejor que puedes hacer. Pero luego, volviendo al punto del dolor sin daño y daño sin dolor, viene un poco para explicar qué es el dolor. Y el dolor no es, como decías, un reflejo absoluto de daño localizado, como se entendía. El dolor es una señal que te manda tu sistema nervioso que hay que interpretar. Una señal que dice, cuidado, hay algo mal aquí, o creemos que hay algo mal aquí. Claro, pero por matizar o complementar, hay que entender que el dolor es una interpretación que hace el cerebro. O sea, el músculo no dice siento un dolor de 8/10, sino que envía información al cerebro de su estado, de su nivel de inflamación, de lo que sea, y es el cerebro quien a partir de esa información más el contexto general te hace sentir dolor en el músculo o no. O sea, el dolor es una señal de salida del cerebro, no es una señal de entrada. Correcto. Y dos personas con el mismo daño físico pueden sentir niveles muy distintos de dolor según la interpretación que haga el cerebro, según su contexto. Sí. O, por ejemplo, si el cerebro detecta una zona débil, va a ser más probable que señalice dolor para evitar que uses esa zona porque tienes más riesgo de hacerte daño, ¿no? Como que el dolor es una forma también de protección. Sí, es que también hay estudios que muestran que el dolor depende totalmente del contexto, de cómo tú estás interpretando lo que te está sucediendo y que la misma señal puede producir una sensación de dolor súper aguda cuando no ha habido absolutamente ningún daño. Vi un experimento muy chulo en el cual ponían una mano de goma y tu propia mano, y tu mano estaba debajo. Y acariciaban la mano de goma a la par que te acariciaban tu propia mano hasta que tú tenías la sensación de que la mano de goma era tu mano. Y de repente le daban un martillazo a la mano de goma. Y aparte de la gente que se llevaba el susto, la gente reportaba dolor en la mano cuando no es tu mano la que le han golpeado. Sí, hay cientos de ejemplos, ¿no? Como el famoso miembro fantasma, o sea, te amputan un brazo pero sigues sintiendo dolor ahí, o soldados en la guerra que les destrozan una pierna por un cañonazo y no se enteran de nada y siguen luchando porque su cerebro interpreta que no es el momento de señalizar dolor hasta que se puedan poner a salvo, ¿no? Exactamente. Y bueno, hay muchos ejemplos, por suerte no suelen ser tan drásticos como estos, pero volviendo al tema de las lesiones, quiero reforzar ese mensaje de que la debilidad es una causa de dolor. Ojo, hay muchas más causas, obviamente, pero en el marco del trabajo de fuerza y de por qué es tan efectivo para mejorar, por ejemplo, dolor de espalda, viene por aquí. Al fortalecer la espalda, el cerebro reduce su hipervigilancia y conectado con lo de antes, con las radiografías, pues el riesgo de hacerte una radiografía es que te digan, mira, tienes aquí una degeneración en X vértebra y que te prohíban levantar peso, ¿no? Porque asumen que el problema viene de ahí y puede que eso tenga algo que ver o puede que no tenga absolutamente nada que ver. O sea, si haces radiografías a personas de más de 40, 45, 50 años, vas a encontrar alguna cosa en el 80% de las personas y hay estudios sobre esto, ¿no? Y no todo ese 80% tiene problemas. A eso voy, que hay gente con dolor de espalda que no tiene ningún problema anatómico y al revés, gente con espaldas hechas un cirio y que hacen sentadilla con 120 kilos sin ningún problema y sin ninguna molestia, ¿no? Y es importante entender esto. Entonces, esto lo que quiere decir es que no queremos decir que el dolor no existe y hay que ignorarlo, para nada, sino más bien que el dolor, como decíamos, es una señal y hay que interpretarla. Es en esta situación, con lo que sé que me ha pasado, con lo que sé que lo que hay, ¿qué significa esto? Pues puede significar que estás débil, puede significar nos hemos torcido y no sabemos qué ha pasado. Dolor. Y por eso viene de la mano de hay que explorar. Hasta que el dolor es consistente, irregular y decir, vale, me he torcido la pierna en esta dirección evidentemente tengo dolor, pero en el resto de los planos de trabajo esa zona no está involucrada y no tiene sentido que duela. Hilándolo con el tema de antes, cuando tú recuperas con descanso un tejido, muchas veces fisiológicamente el daño, el tejido desaparece, pero la señal de dolor no. ¿Por qué? Porque el dolor, como decía Marcos, es una señal de salida, es un output, es algo que va hacia afuera del cerebro y la manera de modificar los outputs es con inputs. O sea, necesitamos meter feedback en el sistema. Algo de información tiene que entrar para que el cerebro sepa. Claro, el cerebro tiene que saber que ha cambiado las estructuras, que ya no está ese daño. Y eso lo hacen las fuerzas. Tienes que aplicar fuerzas. Cuando decimos fuerza no nos referimos a mucha fuerza, hablamos de estímulo. Tienes que generar un estímulo entrante para que se reinterprete y se dé una respuesta diferente. Y la respuesta pasa a ser, mira, pues no está tan mal. Vamos a permitir, en vez de una señal de 7, vamos a bajar una señal de 4. O en todo este rango ya no vamos a dar problemas, etc.
Sí, sí. Y todo esto puede parecer así conocimiento teórico, pero hay muchos estudios, y esto lo he hablado aquí en el podcast con Arturo Goicoechea, y se ha visto que el simple hecho de entender mejor cómo funciona el dolor ya en sí reduce el dolor, ¿no? Porque ese conocimiento modifica la interpretación del cerebro. A ver, no suele ser suficiente, obviamente, necesitamos además esa parte de rehabilitación de movimiento, pero aquí hay un beneficio ya, ¿no? Pero bueno, después de esta parte inicial más general, más teórica, quiero aplicarla a un problema concreto. He hablado varias veces del dolor de espalda y en vuestro caso quería proponeros hablar de dolores de rodilla, porque supongo que igual que vosotros pues recibo muchas consultas de personas que tienen problemas en las rodillas y en muchos casos reciben del traumatólogo el mensaje de que no flexionen la rodilla, lo cual, por lo que hemos explicado antes, no va a solucionar nada. Lo único que va a hacer es que se pierda cada vez más capacidad y por tanto va a elevarse el riesgo de lesión futura. Pero podríamos ir un paso antes, hablando de otros mitos frecuentes, como que es malo hacer sentadillas profundas o que es malo que la rodilla supere la punta de los pies en la sentadilla. ¿Qué podemos contarle a la audiencia sobre estas ideas? Efectivamente, uno de los dogmas más fuertes que hay en el fitness tradicional, yo creo que va en esa línea, ¿no? Que la rodilla no debe pasar la punta de los pies y no debemos bajar de la paralela al suelo. Esto tiene... Yo he hecho algo de investigación acerca de dónde salen estas teorías y tiene dos ramas de pensamiento que han llevado a que esto sea la norma. La primera es estudios que se hicieron hace ya sobre la carga que podían sufrir los meniscos a partir de cierto grado de flexión de rodilla. Y estos estudios están, no voy a decir que estén mal hechos para el momento en el que se hicieron, para el momento en el que como se entendía la mecánica de la rodilla, pues se hicieron como se podía. Pero estos estudios están totalmente desactualizados. O sea, hay evidencia con muchísimo más valor, con muchísima más seriedad que apunta que virtualmente, con una flexión completa, con una buena activación, la carga que pueden sufrir los meniscos es virtualmente cero. Virtualmente cero. Entonces, bueno, por ahí parece ser que toda esa teoría más elemental no va muy acertada. En paralelo... O sea, ¿a qué te refieres sí, con sí. carga virtualmente cero? Porque los meniscos evidentemente tienen una fuerza compresiva de gestión de la rodilla. Bueno, sí, no. No recuerdo ahora mismo el punto con el que sacaba el estudio el tema, pero básicamente que las fuerzas no ejercían una presión per se en el menisco si la activación era adecuada. Que hacía una función de rodete que redistribuía de alguna manera el movimiento. Pero no me cites ahí porque es que ya te digo, recuerdo la conclusión del estudio que leí y no el motivo. Yo estoy hablando igual hace 10 años que leí ese paper. El otro punto que también era muy relevante de cara a cómo ha salido este imaginario es con electromiografías se midió ya hace mucho también la activación de según qué fibras musculares y según qué parte del recorrido en la sentadilla. Y los 90 grados, pues evidentemente es cuando tienes ahí una mayor medición y esto sesgó un poco el ideario en el trabajo de hipertrofia de que se debería entonces trabajar a 90 grados. Y empezó a hacerse ese tipo de recomendaciones. Vamos a trabajar a los 90 grados, que es el punto en el que tenemos ahí la mayor activación. Entonces, estos son un poco los principios. Y yo creo que eso, sumado a básicamente tradición, se quedó y no pensar en las consecuencias, que es una pérdida de función súper grave, porque en ausencia de trabajo tú fortaleces todo ese ROM inicial y todo el ROM que no fortaleces es que estás siendo genuinamente débil y comparativamente con un rango en el que eres muy fuerte, pues entonces es cuando te encuentras todos esos problemas de menisco. Gente que es muy fuerte en un rango inicial, en el momento en el que con fuerza entra en un rango en el cual no ha trabajado tanto, pues encontramos un drama en la gestión de las cargas. Eso iba a decir yo, que creo que también puede haber un sesgo, no en el research, sino en la aplicación de la gente, la gente de la calle, en los entrenadores, que hoy en día tenemos muy poca necesidad de entrar en sentadilla profunda, a no ser que lo trabajemos de forma regular y forma consciente. Entonces, si de nuevas pones a gente que no ha entrado regularmente ahí a entrar en ese rango, es más fácil que se generen lesiones. Entonces, se puede crear la falsa creencia de que pasar de los 90 grados es lesivo. Pero yo creo que todo el análisis del funcionamiento del cuerpo hay que encajarlo desde un marco evolutivo, coherente y funcional. Y cuando tú ves que una articulación tiene una capacidad de entrar y salir en cierto round,
lo suyo es que entres y trabajes. O sea, lo único antinatural para el cuerpo hacer es, pues, si quieres doblar la rodilla, digamos, hacia atrás, como si quieres doblar el codo para atrás. No puedes, porque no se puede. Ya tienes frenos para evitar que hagas eso, ¿no? Claro. O sea, yo lo veo como tú. O sea, al final, claramente las rodillas están diseñadas, entre comillas, para aplicar fuerza en todo su rango de movimiento. Y de hecho, al usar ese rango de movimiento, pues vas a fortalecer todo ese rango, como decís, ¿no? Y como dijimos antes, esto tiene un papel protector. Pero es que además la sentadilla profunda ha sido siempre una posición de descanso para nuestros ancestros, siguiendo esa visión evolutiva. O si viajas por Asia a día de hoy, todavía ves a muchas personas en sentadilla profunda jugando las cartas en una plaza, esperando al autobús. Es una posición a la que estamos perfectamente adaptados y de hecho, una posición que deberíamos explorar con frecuencia. O sea, no solo no debemos evitarla, sino que va a mejorar la movilidad de nuestra cadera, de nuestros tobillos, va a fortalecer las rodillas en todo el rango de movimiento, etcétera, ¿no? Ojo con gradualidad, porque es cierto lo que comentas, Pau, que al final puede ocurrir que personas que nunca han explorado ese rango, que lo tengan muy débil y que al usarlo quizás con más carga de la que deberían, aumente el riesgo de lesión a corto plazo. Pero no es porque eso sea malo, es porque justamente al no usarlo lo has perdido, ¿no? Y lo que se trata es de recuperarlo. Eso es. Y lo mismo con la idea de que es malo que la rodilla supere la punta de los pies, ¿no? No solo no es malo, sino que previene lesiones. Obviamente, si se hace de manera gradual, porque como vimos antes, si aplicamos mucha más carga a un tejido del que puede tolerar en ese rango o en esa posición, por así decirlo, pues claro que hay riesgo de lesión, ¿no? Y por tanto, insisto en la importancia de la gradualidad. Estas cosas a mí me sacan de quicio. O sea, ¿cómo vas a decir, no, pasar la rodilla por delante de los pies causa lesión? ¿Cómo encajas eso en un marco evolutivo? Es como decirle a un perro, no, la pata no puede pasar de aquí. Y el perro va a hacer lo que quiere. Tú pones una persona que no es del siglo XXI, lo coges y dices, bueno, esta persona se preocupa porque la rodilla no pase, porque resulta que es antinatural. No, si de verdad fuese problemático antinatural, el cuerpo habría desarrollado limitaciones para que no lo hagas. Lo que habría desarrollado una limitación, efectivamente, claro. O adaptaciones para que no fuese lesivo hacer eso directamente. Entonces, es totalmente incongruente con la teoría de evolución, cosas tan forzadas como aquí hay un límite totalmente arbitrario, que es una línea virtual que te pongan una foto lateral de la línea de tus pies y digo, ya está, no puede pasar. Todo tiene su marco, su carga y su todo. No puede. Evidentemente, pues, si vas con la rodilla totalmente hacia adelante, pues los cuádriceps van a tener que llevarse más carga que lo que se lleva la cadera en la posición de sentadilla normal y vas a tener que tener las rodillas preparadas, pero bueno, al igual que puede ser, entre comillas, lesivo, es fantástico para fortalecer el cuádriceps de la rodilla. Sí, y diré además que va un problema de la mano del otro. Si la sentadilla la quieres hacer más de la pared al suelo, o llevas las rodillas hacia adelante, más allá de la punta de los pies, o no bajas. O sea, esto es así también. Los dos problemas van de la mano. Claro. Una vez niegas uno, tienes que negar el otro. Y también depende qué quieres. ¿Quieres que mantener la espalda recta y neutral? Y dices, entonces voy a hacer front squat. Vale, pues suerte para hacer una front squat sin llevar las rodillas hacia adelante de la punta de los pies. Claro, si intentas forzar que las rodillas no pasen en la punta de los pies, vas a bajar más el torso y vas a cargar más la lumbar. Y eso tiene poco sentido, efectivamente, ¿no? Yo conozco a algunas personas del equipo de Ben Patrick, conocido en redes como el Knees Over Toes Guy, que se hizo muy famoso precisamente rehabilitando rodillas, haciendo lo opuesto de lo que muchas personas pensaban que se tenía que hacer, ¿no? De hecho, Knees Over Toes se refiere precisamente a eso, rodillas sobre punta de los pies, y propone ejercicios que fuerzan precisamente llevar la rodilla muy por delante de las puntas de los pies, ¿no? Por ejemplo, la sentadilla ATG, y no tanto para rehabilitar, sino para prevenir, ¿no? Pero una vez que estás lesionado, el objetivo sería poder llegar a hacer estos ejercicios, pero empezando por lo más básico, ¿no? Sí. O, por ejemplo, el ejercicio más sencillo que propone Ben es caminar hacia atrás, y en cada paso hacia atrás ya estás colocando la rodilla por delante de la punta de los pies, pero con muy poca carga, y eso permite precisamente ir recuperando su capacidad gradualmente. Además es que he visto que la mayoría de la gente tiene una dominancia de la cadena posterior a la hora de hacer sentadillas, suele trabajar a base de glúteos y discos, llevando el culo hacia atrás mucho más de lo que lleva la rodilla. Entonces, en mi experiencia, la gente suele pegar bastante fuerza de cuádriceps, de extensión de rodilla pura. Entonces, todo el trabajo de proyectar la rodilla hacia adelante, que precisamente hace que se descargue todo en la cadena posterior y fuerza el tema de la estabilización de rodilla con el cuádriceps, tiene un mayor brazo de palanca, es súper positivo para trabajar eso, y creo que es un punto importante al que prestar atención para la mayoría de la gente. Ese tipo de trabajo de llevar las rodillas hacia adelante, tanto con sentadillas muy erguidas, como split squats, sissy squats, súper útiles.
en cuclillas. Sin duda, yo he recomendado estos enfoques a mucha gente y tengo un montón de casos ya de personas que empezaron con limitaciones importantes y que recibían este consejo de no hacer sentadillas y que pueden ahora no solo hacer sentadillas profundas, sino hacerlas con peso y sin ninguna molestia, ¿no? Y obviamente no estamos diciendo que esto sea posible en todos los casos, cada lesión es distinta, pero sí creo que es lo común en la mayoría, ¿no? Y por eso me da mucha pena que se den estos mensajes tan catastrofistas que lo que hacen es meter más miedo a la gente, producir esa kinesofobia o miedo al movimiento. Y como vimos antes, si el cerebro piensa que al hacer un movimiento te vas a lesionar o te va a dar dolor, es mucho más probable que produzca ese dolor, ¿no? Porque este dolor, insisto, es en parte una interpretación cerebral. Sí. E insistimos de nuevo en que idealmente que este proceso sea acompañado de un profesional, pero el mensaje es que se puede mejorar mucho en la mayoría de casos con este enfoque. Y sabiendo que cada persona va a necesitar un programa distinto en función de su tipo de lesión, de las restricciones que tenga, etcétera, ¿qué tipos de ejercicios proponéis para empezar con una rehabilitación de rodilla y qué volumen más o menos sería recomendable para empezar? A ver, habría que determinar un poquito el grado de la lesión, pero para empezar suele ser siempre recomendable ser conservadores. Siempre, o sea, siempre que empiezas, pero no solo en los procesos de rehabilitación, los procesos de entrenamiento también. Porque, necesitas que haya cierto refinamiento en las rutas de información internas para calibrar bien las cosas, etcétera. Saber bien cuál es la dosis adecuada muchas veces pasa por eso, por conocerte un poquito mejor, y eso conlleva experimentar algo. Entonces, primero, siempre abordajes muy conservadores, tan conservadores como haga falta. Entonces, tú tienes un marco de información inicial, esta lesión es X, tengo un diagnóstico, esta lesión es, vamos a decir, no es superaguda, es intermedia, o superaguda, o es ligerita. Pues sea la que toque en la escala, haz un poquito más atrás. Ves un poco más conservador que lo que toque. Y empieza a generar estímulos, empieza a generar movimiento básico. Lo más básico que puedes hacer, en el caso de una rodilla, lo más básico que puede hacer la rodilla es flexiostensionarse. O sea, puede hacer flexión y se puede flexionar y se puede extensionar. También hay que tener en cuenta que la rodilla rota interna y externamente. Pero lo más básico que hace es flexión-extensión. Entonces, la gran mayoría de lesiones de rodilla, si tiene cierto grado de gravedad, suele conllevar aislar la cadera, no moverla, y hacer movimientos analíticos de flexioextensión con una intensidad tan reducida como haga falta para que no tengas un problema con la ejecución. Lo que decimos muchas veces, hemos hablado muchas veces en la comunidad bambú con la gente, bueno, al día siguiente no puedes estar peor. Eso es claramente una información que te dice que te has pasado con la cantidad de estímulo. Tienes un estímulo que en el momento de acabar te puede dejar ligeramente resentido, pero el día siguiente tienes que estar o igual o mejor, no puedes estar peor. Si estás peor es claramente un indicativo de que la dosis ha sido excesiva. Y lo que tienes que hacer es mover. Yo diría que lo primero que haría no sería poner números. No soy muy fan de poner números en la etapa inicial. Yo lo suelo llamar la fase más exploratoria. Tienes que intentar generar estímulos muy conservadores, explorar alrededor del dolor. Ese es un término que creo que es importante que la gente recuerde. Explorar alrededor del dolor, porque no es a través. A través del dolor, en algunas lesiones se puede ir cuando ya tienes un conocimiento de la cosa más serio. Cuando ya llevas un tiempo trabajándolo y tal, hay veces que, por lo que hablábamos, la señal de dolor muchas veces significa daño en el tejido en un momento concreto. Entonces, no siempre el que duela es una señal ideal para medir las cosas. Hay veces que empujar a través. Pero al principio tú eso no lo sabes. Así que vas alrededor y dices, me noto un poco por aquí, ¿vale? Y si hago esa, y si aprieto un poquito más, y si flexiono un poco más, y si pruebo a hacer más repes en vez de tal, y ir jugando, ir explorando. Mucho volumen, frecuencia muy alta. Esas serían las características que yo pondría encima de la mesa ante las lesiones de rodilla, sobre todo, ya te digo, fases agudas y yo diría el 90% de los tipos de lesión de rodilla. Mucho volumen y mucha frecuencia, para los que nos escuchen, básicamente es tirarte todo el día moviéndola. O sea, literalmente es estar sentado y estar moviendo la rodilla y tumbarte por la mañana un rato al suelo y movilizar la rodilla y por la tarde otro rato. Que no pase más de 1 hora sin dedicarle 5 o 10 minutos a movilizarla en la fase aguda. Los 3 días posteriores a una lesión aguda. Como hemos dicho antes, en el espectro que puedas, porque si la lesión es súper grave, la rodilla se puede mover 0. Es más, si es súper grave, incluso te pueden poner ciertas fijaciones para evitar que se salga del sitio o historia. Es normal. Y en las fases mega agudas de cosas graves, pues igual no es la rodilla lo que tienes que mover, lo que decíamos, igual es el tobillo. Igual tienes que hacer ligera
ligeras flexiones de cadera o extensiones de cadera, la musculatura circundante, le intentas generar algo de input a la rodilla por algún lado, o por el pie, o por la cadera, por los dedos del pie, como si es el dedo gordo y ya, y lo vas moviendo y empiezas por ahí. Va a llegar un momento, unos pocos días después, aunque te hayas roto en toda la rodilla, que en vez del dedo vas a poder mover el pie. Y luego el tobillo. Si habláis ya incluso de casos muy catastróficos ahora, Sí, ¿no? sí. Pero si hablamos de las típicas molestias al hacer sentadilla o típicas molestias de rodilla, creo que hay ejercicios muy asequibles para empezar y que pueden ayudar mucho. O sea, me gusta la sentadilla española, los ejercicios isométricos, empezando con poco rango de movimiento. Exacto. Por ejemplo, hacer desplantes isométricos, donde aguantamos 10-15 segundos con un poco de flexión de rodilla. Sí. Aguantamos, pues eso, un poquito por cada lado. Poco a poco vamos aumentando la profundidad y el tiempo que mantenemos esa contracción, o sentadilla isométrica contra la pared, primero con 2 piernas, luego elevamos una pierna y vamos, pues eso, también aumentando la profundidad, aumentando el tiempo, o algunos de los ejercicios que propone Ben Patrick, que comentamos antes, ¿no? Sí. O sea, no hay ejercicios milagrosos, pero una combinación de todo esto y aplicando, como siempre, sobrecarga progresiva, puede rehabilitar la mayoría de problemas de rodilla, ¿no? O sea, no todo, evidentemente pero no. puede ayudar en muchos casos. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, primero, desconocimiento y malos consejos, como hemos dicho, y segundo, que este enfoque requiere dedicación. Claro, esto no va de ir al traumatólogo, tomarse antiinflamatorios y volver un mes después a consulta. O sea, esto implica hacer algo cada día, como decíais, con frecuencia alta, con intención, registrando sensaciones, cuánto puedo mover, cuánto puedo flexionar un poco más hoy que ayer. Entonces, bueno, requiere más esfuerzo, pero los resultados que se pueden tener son increíbles en mi experiencia. Y esto es un mensaje, pues eso, empoderador. No me gusta la palabra, pero es un mensaje de esperanza, ¿no? Dicho esto, y el motivo por el que mucha gente no mejora todo lo que podría es porque se requiere paciencia. Aquí no hablamos de unos pocos días ni de semanas. En la mayoría de casos son meses o incluso años en función de la gravedad, ¿no? Sí, pero lo que creo que es importante es que dentro de ese periodo que se habla de la recuperación como desde el momento que se inicia hasta el momento que, como si hubiese un día en el que se acaba, y la realidad no es así, es un continuo. Y lo que quieres es que haya un decaimiento exponencial de los síntomas. Es decir, en digamos, el día 1 o a la mañana siguiente del día 1 suele ser el peor momento. Es donde más te va a doler, más molestia va a haber, más limitaciones. Pues a partir de ahí tiene que mejorar. La mañana del día 2 tiene que estar mejor. Tiene que estar mejor pues me duró un poquito menos. La noche ha sido un poquito mejor. La mañana del día 3 todavía mejor. Luego el día 5. Luego la semana 1, semana 2. Quieres que vaya poquito a poquito mejor. La inmensa mayoría de lesiones de las que tratamos generalmente, que suele ser luxaciones, que suele ser algún tipo de rotura muscular, pues medio sencilla, puede ser que alguna pequeña rotura tendinosa. En los primeros días avanzan muchísimo. Y si sigues este principio de buscar aquellos puntos donde la articulación tiene una debilidad, ya sea en rango, ya sea en carga, y decir, vale, pues la debilidad está aquí, muy poquito a poquito vamos a rescalar la función. Vamos a rescalar desde función anómala a función normal. Y súper importante, una vez que hemos recuperado la función normal de un tejido, no vale dejarlo ahí, no vale con, ya no me duele. Lo ideal es llevarlo a más ponlo todavía más fuerte de lo que estaba anteriormente, porque si en un principio se te ha roto o ha tenido una lesión, es porque no estaba lo suficientemente fuerte. Entonces, ya que esa zona es especialmente vulnerable a que vuelva a suceder, préstale especial atención durante unos cuantos meses más, ponlo especialmente fuerte y evita que vuelva a suceder. Y además en el proceso vas a aprender muchísimo. Sí, y una lectura muy poderosa que se puede hacer de esto que ha dicho ahora Pau es que el continuo Rehab te lleva a entender que eres débil en una zona y que no quieres volver a caer y que la vas a fortalecer una vez la recuperes más allá de donde estaba. No solo se aplica a lesiones, se aplica a escenarios de debilidad donde a priori tampoco estás lesionado. Ostras, pues no me he lesionado rotación externa de hombro, pero soy súper débil, nunca la trajo específicamente. Igual si no quiero que el día de mañana tener problemas con esto, conviene que la ponga fuerte y la ponga bien móvil, ¿no? Pues este principio creo que nos abre la puerta a entender que con el objetivo de rehabilitar y evitar lesiones debemos tener en cuenta el trabajo, fuerza y movilidad con ese fin, no solo con fines estéticos o con fines de performance.
Sí, 100%. De hecho, un poco para mí como mensaje final, ¿no? Es que nos hemos centrado ahora en la rehabilitación, pero lo ideal obviamente es prevenir la lesión, prevenir el dolor. Y aquí podemos conectar justamente con el programa Protocolo Bambú. Claro. ¿Cómo diríais que ese trabajo de movilidad puede ayudar a prevenir lesiones, aunque ya lo estáis respondiendo? Sí. O incluso, si veis factible, que se pueda adaptar el programa a la rehabilitación o qué partes del programa. Sí, la conexión es clara con la prevención en términos de que hay dos características que la gente suele tener en déficit cuando tiene débil una zona. Suele tener o poca fuerza o poca movilidad. Muchas veces las dos, pero casi siempre seguro la movilidad. Hay mucha más cultura del trabajo de fuerza. No digo que sea la suficiente. Honestamente, no lo creo. Y mucha más información allá afuera. Sí, hay más información, pero hay más cultura también. O sea, hay algo de cultura de trabajo de fuerza. Sí, Yo he visto a gente trabajar rotación externa en el gym. O sea, no he visto a nadie mejorar su movilidad en rotación externa en el gym. Nadie que no sea un freak raro. Como vosotros. Efectivamente. Entonces, creo que es, no diría el principal problema por el cual la gente se lesiona. No es el principal motivo por el cual la gente es débil, eso va de la mano con la fuerza, pero creo que es el más desatendido de los dos. Son los dos, pero la movilidad es el más desatendido y este programa te ofrece la posibilidad de aprender a corregir ese problema, esa parte de la ecuación. Hay que tener en cuenta que también te mejora en términos de fuerza, porque nuestro abordaje de movilidad es fuerza, pero específica a final de rango. Eso compaginado con un programa de fuerza general, pues es un 10. Perfecto. ¿Algún mensaje, alguna idea final, Pau? Sí, ya que este episodio lo queríamos dedicar a la rodilla, a pesar de que hemos hablado de muchísimas más cosas, yo quería compartir una de nuestras mejores herramientas para el trabajo de fortalecimiento de rodilla y que no hemos visto por ahí. Vamos a llamarlo la sentadilla Enso, para que la gente la use, pero en realidad es simplemente la sentadilla en cuclillas. Y en lo que se diferencia literalmente es hacer back squat, pero con los talones elevados de forma activa. Al aire. Es decir, elevándolo todo lo que puedas los talones, de puntillas. Y lo que consigues con esto es una activación súper grande del gemelo. Y el gemelo es un estabilizador súper importante de la rodilla, porque el gemelo no inserta en la tibia, inserta en el fémur. O sea, pasa por detrás de la rodilla y le ayuda a estabilizar, al igual que los isquios que insertan bajo. Entonces, la mayoría de los ejercicios atléticos, como correr, sprintar, recibir un salto, zigzag, cuando lo piensas, utilizas la llamada triple extensión, ¿no? Extensión de cadera, extensión de rodilla, extensión de tobillo. Pero el tobillo y los gemelos, bueno, en concreto los gemelos extienden tobillo, pero flexionan rodilla. Entonces, si quieres utilizar la rodilla de forma óptima en estos gestos atléticos, tienes que aprender a extender la rodilla activando el gemelo, que tiene una función, digamos, un poquito opuesta. Entonces, el trabajo de las sentadillas cargadas de puntillas lo hemos encontrado súper útil en el fortalecimiento de las rodillas, para gente con molestias, que empezar, por supuesto, sin cargas y escalar poquito a poquito hasta números, se puede subir mucho. Llego a hacerla muy serios con 100 kilos por reps y te aseguro que las rodillas nunca, jamás me han dado problemas. Sí, yo también la he probado, está de hecho incluida en el protocolo Bambú y mucha gente reporta agujetas con ella, señal de que trabaja músculos nuevos, ¿no? Sí. Muy recomendable. Pues nada, lo dejamos aquí, muchas gracias, un placer como siempre charlar con vosotros y nos seguimos viendo en el protocolo Bambú. Un abrazo. Un gusto. Un abrazo.